Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a abordar un caso clínico, que se presentó en la guardia y que tiene relación con lo que sería el síndrome ictérico. El paciente en cuestión es un paciente de 50 años sin antecedentes de jerarquía que consulta por un cuadro de dolor abdominal leve de 48 horas de evolución que no se acompaña de fiebre u otros síntomas. Niega consumo de medicamentos, niega alergias, niega cirugías previas, no fue sometido a ningún procedimiento y refiere las características como un dolor de tipo continuo, difuso, mal localizado, no lo refería en una zona particular, intensidad de 4/10 comparado con el peor dolor que experimentó en su vida, le puso un puntaje de 4. Esta comparación es de mucha utilidad para establecer el cierto grado de intensidad o tolerancia que tiene un paciente a determinadas sensaciones, en este caso el dolor. Definió como el dolor como comparable a una puntada, como un pinchazo. No cede con ninguna posición y tampoco cede con analgesia bioral, refiere el paciente que había consumido ibuprofeno, cuestión de que el dolor no cedió. A su vez también señala que no irradia a otra región, es decir, que el dolor permanece en la región abdominal y no se acompaña de otros síntomas interrogados, como por ejemplo diarrea, vómitos, fiebre. El paciente no refirió ningún síntoma acompañante, un dato no menor a la hora del interrogatorio. En el examen físico el paciente se encontraba vigil, orientado en tiempo y espacio, con pupilas isocóricas reactivas y simétricas, sin foco motor o sensitivo, ruidos cardíacos netos, silencios libres, buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados, puño de percusión negativa, marcha, coordinación, fuerza y lo que sería la parte neurológica en el examen físico se encontraba conservada y con signos vitales como ustedes pueden ver en pantalla que también se encontraba dentro de un rango relativo de normalidad. Pero lo que nos importa específicamente en este tipo de pacientes, y más teniendo en cuenta, de que a la hora de la inspección se visualizaba ictérico, es que el abdomen era blando, depresible, levemente doloroso a la palpación, no presentaba defensa o contractura, los ruidos hidroaéreos se encontraban positivos y el paciente no presentaba organomegalias, un dato no menor. Y como les mencioné, entonces el paciente a la simple inspección del mismo se podía apreciar la presencia de un tinte amarillento a nivel cutáneo que rememoraba lo que sería un síndrome ictérico, pero como ustedes pueden ver en pantalla y abordando lo que sería la región del hipocondrio derecho, no observamos ninguna deformidad o ninguna, en este caso el paciente era un paciente delgado, el abdomen no se encontraba excavado, pero era un abdomen recto, no estaba bombado, no estaba distendido y no se podía ver ninguna silueta que podría, evocar lo que sería la silueta hepática. A su vez también lo que tenemos que destacar es la coloración del tinte. En este punto ya en base a la experiencia, en base a experiencias previas, uno ya podría suponer que este paciente tenía algo realmente malo en este sentido. Fíjense que para correlacionar el diagnóstico de ictericia me fui específicamente a la visualización de las escleras, donde también podríamos encontrar el tinte amarillento y encontramos también ese tinte amarillento pero tirando a lo que sería un tinte verdoso, ¿sí? Lo que uno podría catalogar como una ictericia de tipo biliverdínica, que habitualmente rememora lo que serían los síndromes obstructivos. Fíjense que entonces tenemos un paciente que tenía un examen físico relativamente normal, a excepción de la presencia de ictericia a nivel de las escleras y a nivel de la piel, ¿sí? Pero que a su vez también no presentaba hepatomegalia, no presentaba otras alteraciones en lo que sería el examen físico, lo que podría hacernos suponer, más allá de que no tenía fiebre el paciente, de que había una causa puramente obstructiva. Obviamente cuando nosotros realizamos una hipótesis diagnóstica tenemos que basarnos en evidencias. Entonces, más allá de tener la hipótesis diagnóstica que uno primeramente sospecha que en este caso sería un síndrome obstructivo, lo correlacionamos con el laboratorio. Y en el mismo voy a solamente destacar los hallazgos más importantes en cuestión que hacen al caso clínico, es que la presencia de glóbulos blancos, si nosotros queremos hablar de una posible colecistitis, no se encontraban aumentados, de hecho se encontraban en un rango de normalidad. Pero cuando nos vamos a lo que sería la evaluación del laboratorio hepático, podemos encontrar que las enzimas hepáticas se encontraban elevadas. Fíjense, tanto la GOT como la GPT presentan niveles alterados,
a predominio de la primera. La gamma GT se encontraba también alterada junto con la FAL, lo cual me hace, digamos, suponer que se trataba de un cuadro obstructivo. La bilirrubina, lo que nos permite a nosotros establecer dónde se encuentra la obstrucción, sugiere que es una obstrucción de carácter extrahepático. Tenemos una bilirrubina de 14 miligramos con predominio directo, fíjense en pantalla, con un número de 10. Quiere decir que efectivamente podríamos suponer que el paciente presentaba una obstrucción extrahepática. El resto del laboratorio se encontraba sin particularidades. Cuando, digamos, yo vi este laboratorio, lo que rápidamente pude realizar es una ecografía abdominal donde no se llegaba a ver la cabeza del páncreas, pero lo que destacaba de la ecografía es esta imagen. Si ustedes pueden ver en pantalla, la imagen de la vesícula biliar con un engrosamiento de lo que sería la pared de la misma, que mide 10 milímetros, pero a su vez también se encontraba la dilatación extrahepática de las vías biliares, en este caso el colédoco, que medía aproximadamente 9 milímetros para un normal aproximado de 7. Quiere decir que efectivamente había una obstrucción más allá de la localización de esta vía biliar. Entonces tenemos un síndrome ictérico obstructivo a causa de, bueno, lo más probable en estos casos, y generalmente lo que sugiere la bibliografía, es que estamos tratando con lo que podría ser una masa. ¿Una masa de qué tipo? Bueno, generalmente uno puede suponer que las masas obedecen a algo cancerígeno, a algo tumoral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que investigar es la posible causa, o la posible presencia, mejor dicho, de un síndrome constitucional. Es por eso que a raíz de este hallazgo también, y algo que lo dejé para el final, digamos, a mencionarlo, es que el paciente refirió tras un interrogatorio dirigido que había perdido peso, aproximadamente 10 kilogramos en los últimos 4 meses, y no había realizado ningún tipo de dieta, ¿sí? Más allá de que también refirió de que presentaba cuadros de astenia, que el paciente también refiere de reciente aparición, y junto con la aparición de una ictericia fría, entonces solamente desde la semiología, y fíjense que sin necesitar el resto del laboratorio o el resto de exámenes como la ecografía, podríamos suponer que este paciente está presentando un síndrome constitucional y que la causa de ese síndrome constitucional se estaría localizando en lo que sería el aparato digestivo, a raíz muy probablemente de lo que sería un cáncer de páncreas. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios, que serán respondidos a la brevedad. Y cualquier duda entonces que tengan, ya lo saben, pueden contar conmigo. Muchas gracias.